Hola amigos, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Genial! Arrancamos un nuevo tutorial, esta vez con un tema muy interesante pedido por uno de los suscriptores, Josué González, que me escribe a raíz de que nosotros publicamos hace poco un primer capítulo de Gana con el Gambito Volga. Me dice, saludos, muy buen video, ¿hay una segunda parte? Efectivamente. Boss. Bien, en este segundo capítulo, ¿qué van a aprender? Van a aprender finales típicos a los que ustedes pueden llegar con el Gambito Volga. Hay algunos temas interesantes que hay que conocer ahí, cuando el peón de B3 queda débil o cuando nosotros logramos capturar en algunas variantes el peón de A2. Hay unos finales de torre muy interesantes que vamos a analizar. Aparte de eso, van a conocer algunos golpes tácticos típicos del Volga también, que son tradicionales, y vamos a ver dos partidas en las que se juega correctamente con las piezas negras y en otra partida en donde las blancas neutralizan la iniciativa de las negras y logran ganar. Decir que este esquema, esta formación de ataque, ha sido utilizada por jugadores de la talla de Grigchuk, de Carlsen, de Leko, de Caruana, de Bologan, de Halifman. Muchos jugadores han empleado este ambicioso sistema con las negras, que tiene la característica principal que es una línea de ataque, una línea incisiva de doble filo en donde la actividad de las piezas es fundamental. Bien, nos vamos entonces a un primer ejemplo muy interesante. El juego se inició con C4, caballo F6, D4, C5. Ya el negro está invitando al blanco a aceptar el desafío del Gambito Volga. Las blancas pasan el peón ganando espacio en el centro y en este momento el negro ya juega B5, ofreciendo un peón para obtener la apertura de las columnas A y B y poder ejercer presión en el flanco de dama. El blanco acepta el desafío A6, que es la jugada típica para entrar en el Gambito Volga, y aquí tenemos la opción de aceptar el peón y tratar luego de neutralizar la iniciativa de las negras, o pasar y no aceptar el sacrificio del peón para llevar el juego a una posición más tranquila. En este caso Bocharov prefirió avanzar. Yo creo que lo hizo porque todos sabemos que Bian Jintsev es un jugador muy peligroso en el ataque y a veces aceptar peones le puede entregar una iniciativa que él sabe manejar muy bien. Entonces Bian Jintsev jugó D6, caballo C3, caballo B7. ¿Ya? Rápidamente aquí el blanco juega E4. ¿Ya? Decir que en esta apertura es muy importante conocer bien los órdenes de las jugadas, ¿ya? Tanto con blanca como con negra. Aquí parece más popular, jugada por el mismísimo Kasparov, rápidamente A4, ¿ya? Que claro, tiene la sutileza que el negro no puede jugar ahora torre B8 para entrar en la variante que jugó el ruso, ¿ya? Porque se está amenazando inmediatamente a 5. Entonces eso restringe un poquito más las posibilidades de las negras, que ahora tienen que capturar y después de A5, bueno, esta posición ustedes la pueden estudiar. Aquí se ha jugado dama D8, dama B7, dama B4, que son las alternativas más interesantes en esta posición. Pero las blancas juegan acá E4, lo que permite a las negras jugar torre B8 y empezar a implementar esta idea, que es capturar con la torre, dejando a esa torre en una posición bastante activa. El blanco sigue según la teoría, caballo F3, el desarrollo de sus piezas, y el negro no se apresura en recuperar ese peón porque rápidamente ese peón va a caer, ¿cierto? Se preocupa de sacar el alfil por la diagonal, que es fundamental en este esquema. Entonces el blanco ahora tiene la opción de jugar lo que se está jugando más actualmente, es simplemente desarrollar las piezas con alfil E2 y alfil G7, enrocar, y en este momento una maniobra que es típica en estas posiciones, que es llevar el caballo a C4, caballo D2, y en caso de caballo por B6, que es lo que se juega en este caso, ya no tiene mucho sentido tomar de torre porque viene caballo C4 y la torre tiene que perder tiempo. Caballo B6, ahora generalmente se juega aquí A4.
¿Mm? Y este esquema ustedes lo pueden revisar. Generalmente el negro aquí hace caballo F de 7 y en caso de A5 el caballo se da una vuelta bastante interesante para mejorar su posición. Juegan caballo A8, caballo C7 y caballo B5. Les dejo como tarea esa posición. Pero el blanco jugó A4, a lo que el negro tiene que tomar porque viene A5, ¿cierto? Torre por. Y aquí las blancas juegan caballo D2 para tratar de llevar esa pieza a C4. El negro sigue su desarrollo, alfil E2, enroque, y en este momento enroque. Y aquí Vadim, que es uno de mis jugadores favoritos, ¿ya? Juega torre B4, le da una posición activa a la torre, lo que también permite deducir que una de las desventajas que puede tener jugar a 4 en vez de alfil E2 y enrocar es que, claro, la casilla ahora B4 es una casilla que las negras pueden utilizar como trampolín para su ataque, y es lo que pasa justamente en este juego. Aquí, si por ejemplo siguiera caballo C4, ya no tendría mucho sentido esta movida, porque el negro ya puede ir a interrogar ese caballo. Puede jugar rápidamente caballo B6 para que ese caballo vea lo que hace. Si el caballo toma, ya puede seguir incluso la posibilidad de tomar con la dama, y ya se empieza a ejercer presión sobre el punto B2, que va a ser el tema o el punto en donde el negro va a buscar contrajuego, ¿cierto? Aquí, si el blanco juega caballo A5, que es interesante, ya empiezan a aparecer golpes tácticos. Por ejemplo, aquí como el peón D4 es débil, podría venir caballo por E4. Claro, si caballo por E4, simplemente torre por, ¿sí o no? Pero acá el blanco puede intercalar caballo C6, ¿sí? Y aquí empiezan complicaciones re interesantes, porque el negro tendría que jugar algo como dama C7, y ahora se está sacrificando la calidad, pero el tema es que no es tan fácil comerse esa calidad, porque si ahora nosotros hacemos caballo por torre, seguiría caballo por C3, hay que capturar en C3, y ahora peón por. Y ustedes se pueden acordar del tutorial que subimos hace poco del sacrificio de la calidad, ¿se acuerdan? Aquí la calidad estaría compensada porque se está comiendo un peón, ¿cierto? Está clavado el peón de C porque está la torre indefensa en A1. Entonces aquí el negro va a obtener material como compensación. Y si ustedes analizan al detalle, se van a dar cuenta que esta posición favorecería a las negras. De seguro Bocharov, que es un jugador más posicional, más estratégico, más sólido, quiso evitar estas complicaciones y prefirió jugar acá A5. Ya en este momento, cuando el negro juega torre B4, A5 prefirió jugar. Bien, a esto las negras rápidamente empiezan a aprovechar que, si ustedes se dan cuenta, el blanco, para realizar la maniobra caballo de 2 y llevar el caballo a C4, ha descolocado temporalmente sus piezas. Las piezas no están armónicamente ubicadas. Y fíjense que la estrategia que empieza a emplear el ruso es muy instructiva, porque empieza a jugar en contra de las piezas del blanco y dejar que en este caso el caballo llegue a C4 y juega caballo E5. Ahora ustedes dirán, sí, pero ahí podemos expulsar el caballo. Sí, pero el caballo no lo podemos expulsar tan rápidamente, porque si nosotros hiciéramos, por ejemplo, F4 ahora, el caballo encontraría una buena casilla en G4. Y eso es muy molesto, porque si ustedes se fijan, el caballo está presionando el punto E3. La torre en cualquier momento puede venir incluso también a la casilla D4 y presionar para que el blanco siga atado, y ya empiezan a haber problemas. Se está comiendo el peón D4. ¿Qué hago para evitar el caballo D3? Si saco el caballo se me cae el peón D4, etc. Empiezan a haber problemas. Entonces no es tan fácil jugar F4. Por eso el blanco trata de prepararlo y juega H3 para expulsar al caballo. Pero en este momento el ruso, que está muy atento, evita esa jugada. ¿De qué forma? Exactamente, G5. Una jugada que aquí encaja perfectamente, porque impide el F4, porque obviamente ahora F4 sería una mala jugada, porque simplemente nosotros capturaríamos el peón y a torre por. Ahora una maniobra muy instructiva en este tipo de posiciones, rey H8. La idea es utilizar la columna G
para empezar a presionar al rey blanco y pueden venir maniobras como torre G8, etc. Bien, aquí Bocharov jugó B3. Me imagino que la idea es tener la casilla C4 para poder jugar caballo C4. Esa es principalmente la idea. Pero aquí las negras utilizan el pensamiento profiláctico, ¿cierto? ¿Qué quiere jugar el blanco? El blanco quiere jugar caballo C4. ¿Cómo lo puedo impedir? Y aquí la torre, ese movimiento lo encontré muy original. Torre B8, torre B4, torre D4. Muy original el plan. ¿Y qué hacer? Bueno, Bocharov juega dama C2 para seguir con su idea de caballo C4. Pero al momento que la dama suelta la diagonal, el control de la diagonal, ahora ya el negro empieza a pensar en abrir brecha sobre el rey. ¿Qué jugada habría que hacer aquí? Exactamente, ustedes ya la vieron. G4. Con esa jugada ya el negro se empieza a ir encima. ¿Ya? Se empieza a ir encima y se amenazan cosas desagradables. Simplemente G por H3 y el alfil entraría al ataque. ¿Qué hacer? Lo primero que se viene a la mente es tratar de cerrar para no permitir la apertura de línea. Pero si nosotros jugamos H4, el negro está muy atento acá y seguiría caballo H5. Caballo H5 con idea de que rápidamente el negro juegue F5 y de esa forma abrir rápidamente líneas sobre el rey para que todas las piezas coordinen y se armonicen en torno al ataque del rey blanco. Entonces esa jugada sería muy molesto, ese plan. Por eso que aquí seguramente el blanco reflexionó y prefirió tomar. Capturó y ahora obviamente las negras toman de caballo, incorporando más piezas al ataque. Obviamente la idea de tomar con el caballo de F es ganar tiempo para después jugar la ruptura que va a ser clave aquí, F5. Ese es el tema, ¿ya? Entonces, bueno, aquí había que tomar una decisión. Las blancas capturaron el caballo y me imagino que pensando en que simplificar un poco la posición ayuda a neutralizar la actividad que están alcanzando las piezas negras. Pero también es cierto que capturar permite caballo por, y de esa forma se gana tiempo para que el negro ubique bien sus piezas. Se despeja la diagonal para que el alfil ejerza su fuerza y el F5 va a venir igual. Por lo tanto aquí, en vez de alfil por, era interesante caballo F3 desde esa perspectiva, ¿ya? Pero me imagino que habría seguido primero caballo por, ganando tiempo, y ahora alfil por, simplemente el caballo se da la vuelta, caballo E5, y en caso de una movida como por ejemplo alfil E2, F5, tomando la iniciativa en ese lado, ¿sí? Ahora ustedes podrán decir, sí, pero la torre se ve un tanto expuesta ahí, puede ser atacada. Sí, pero tratándose de Vadín, por ejemplo, alfil E3 puede venir simplemente F4, una jugada muy fuerte porque si capturamos la torre, ahora entra el peón atacando al caballo. El caballo tiene que escapar. Y fíjense ustedes que al escapar, por ejemplo, a la casilla de 1, la coordinación de las piezas se ha visto seriamente afectada. ¿Sí? Las piezas blancas están pasivas, lo que decíamos el otro día. Y el caballo en D1 es una pieza que estorba también. Lo peor es que el flanco de rey está a merced de las piezas negras. ¿Cuál sería el contraataque? Exacto. F3. Esa movida abre brechas completamente sobre la posición. Si ahora, por ejemplo, alfil por, simplemente caballo por, peón por, debilitando, y ahora cuando el rey está débil, hay que pasar todas las piezas al ataque. ¿Ya? En los ataques, la pieza que mueve todo, que coordina todo el ataque es la dama. Por lo tanto, aquí la maniobra que podría venir es exactamente dama E8 y dama H5. Y ahí, si ustedes analizan esta posición, se van a dar cuenta que se le viene la noche al rey blanco. Entonces, yo creo que por eso las blancas capturaron. Ahora entró el caballo. Y bueno, están atacadas las piezas. El caballo en D2 es una pieza que está muy mal ubicada, hay que solucionarla. Bocharov trató de ganar tiempo y jugó caballo F3, atacando a la torre. Yo aquí cuando vi la partida por primera vez, dije aquí el negro tiene que sacar la torre. Pero en realidad, tratándose de Vadín y acordándome del sacrificio de calidad, Vadín no pierde tiempo. Sigue empujando su ataque y dándole energía y juega rápidamente F5. Ustedes entenderán que si el blanco acepta la torre, después de alfil por, se amenaza todo lo que decíamos anteriormente, dama E8, dama H5, la posición se vuelve realmente muy delicada para el blanco. Ustedes pueden parar acá el video y analizar,
Y la dinámica de las piezas aquí es clave. Por eso que me gusta tanto el Volga a mí, porque da mucho lugar a la creatividad y a luchar por el punto con esta defensa. Bien, entonces esto sería peligroso. No quiso aceptar y trató de completar el desarrollo de las piezas el blanco. Jugó alfil G5, pero si ustedes se fijan, las amenazas que el blanco está planteando no son significativas. Y en este caso, nosotros podemos obviar y seguir empujando nuestro ataque, que fue lo que hizo el ruso. Jugó dame 8, muy buena jugada, y ahora ya se está amenazando la entrada de esa pieza, ya que seguido con peón por F por E4 y un sacrificio en F3 termina por matar al rey blanco. Por lo tanto, aquí el blanco optó por tratar de darle espacio al rey y jugó torre E1. ¿Ya? Ahora, rápidamente, cuando ustedes estén atacando, abran líneas sobre el rey. Por lo tanto, la jugada que viene es muy lógica. Peón por. Y aquí, bueno, aquí las posibilidades que tiene el blanco son re pocas en realidad. Tomó de caballo, porque si tomaba de torre no servía, ustedes se darán cuenta por qué. Claro, porque simplemente como el caballo está clavado en C3, el negro lo único que hace acá es tomar. Si caballo por cae la torre y si dama por cae el caballo. Por lo tanto, no se puede capturar de torre. Habría que capturar de caballo. ¿Sí? Y ahora, ¿saben qué? Hay una partida muy buena de Badin, que ustedes la pueden buscar, que en los libros aparece como el carrusel de sacrificio. Búsquenla. Está con blancas Roberto Cifuente, gran maestro chileno, y con negras Badin. ¿Ya? Un gambito dama, si mal no recuerdo. Badin le sacrifica todo y le da un terrible mate, dándonos una lección de cómo imprimir potencia a nuestras piezas y desarrollar la máxima actividad. Aquí hace lo mismo. De seguro piensa, ¿cuál es la principal pieza que defiende el enroque blanco? El caballo. Sin esa pieza, el rey va a estar en problemas. Y por eso hace la siguiente movida. Torre por F3. Elimina al defensor, no queda otra que comer. Y aquí fíjense cómo de manera muy simple va metiendo presión sobre los puntos débiles que han quedado. El peón de F3. Entonces sigue caballo 5, se amenaza el doblete. Y aquí en realidad la situación ya es complicadísima. Aquí no es fácil defender. ¿Sí? Bocharov jugó rey G2 que pierde rápidamente. Pero ¿qué podríamos haber hecho acá? Dame 2, torre 3, son las jugadas que vienen a la mente, ¿cierto? Si por ejemplo torre 3 habría seguido simplemente el pase de la dama, y si hubiéramos querido seguir cubriendo el peón, habría que haber hecho algo como dame 2. Pero ahí simplemente siguen los fuegos artificiales, ¿sí? Producto de que hay temas en relación a que la torre está sobrecargada, tiene que cubrir 2 puntos al mismo tiempo. Entonces siguen los sacrificios con torre por, y en caso de peón por, fíjense cómo se puede seguir metiendo las piezas en el ataque con alfil G4, y esto se vuelve realmente terrible. Bocharov jugó rey G2 y ahora simplemente Badin cerró la partida con una jugada tranquila pero mortal. ¿Cuál es la jugada? Aquí pueden parar el video. Exactamente. Dama H5. Y esa movida cerca completamente al rey, porque amenaza dama H3 jaque, caballo por F3 después. En caso, por ejemplo, de rey F1 no se alcanza a arrancar porque el alfil entra por H3, jaque, y queda la mortandad nuevamente con el rey blanco. ¿Se dan cuenta? Una partida en el estilo típico o clásico de los Volga. Ahora, no todo es miel sobre hojuela para el Volga. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el blanco juega de manera correcta, ¿ya? D4, caballo F6, C4, C5, D5 y vamos al Volga con B5, peón por A6, B por A6. Ese peón se acepta, ¿cierto? Como decíamos que es la otra alternativa, pero ahora el negro lo va a recuperar en cualquier momento y las columnas A y B son protagonistas para la presión sobre los puntos B2 y A2. Váyanse, fíjense muy bien en esto. G6, caballo C3, entonces alfil por A6 y ahora caballo F3. Claro, aquí hay que decir una cosa, ¿eh? Aquí se puede jugar E4, ¿sí? Se puede jugar E4
que entraría en la variante del enroque artificial, que ustedes podrían ver partidas también. Alfil G7, esto es muy conocido, caballo F3, D6, etc. Pero lo que ocurre es que actualmente la línea que tiene mayor reputación por su solidez con blancas y que fue popularizada por el recientemente retirado Vladimir Kramnik es la variante con fianchetto. Jugar con G3, con torre B1, esa es la línea crítica que ustedes tendrían que estudiar porque es la que más problemas puede poner actualmente a las negras, ¿ya? Por eso acá Korobov elige esa línea, D6, G3, ¿ya? Caruana juega caballo BD7, alfil G2, alfil G7, torre B1, que es lo recomendado, es el orden recomendado por Vladimir Kramnik, ¿cierto? Entrando en detalle, este orden tiene sus razones, pero básicamente las razones son alcanzar una disposición de pieza ideal de parte de las blancas. Generalmente el blanco busca jugar en roque, poner la dama en C2 y la torre en D1, que es la mejor disposición. En este orden se alcanza de manera precisa. Entrar en los detalles de por qué nos llevaría un poquito de tiempo. Se los dejo para que lo investiguen. Bien, en roque. Y ahora el negro dispone sus piezas de la manera óptima en el Volga, ¿cierto? Se trata de decidir dónde va la dama y dónde van mis torres. La lógica nos dice que la dama, en la casilla donde más ejerce presión, es la casilla 5, y las torres en las casillas A8 y B8, porque de ahí van a poder presionar. Bueno, Caruana juega dama 5, y en este momento Korobov ya juega dama C2 para en algún momento poder poner su torre en D1. No es la única variante, muy popular en esta posición, que pueden realizar partidas también, es alfil D2. ¿Ya? Aquí se sigue torre B8, también es interesante y muy jugado recientemente, alfil B7, y aquí dama C2, y en caso de dama C7 pueden ver partidas del maestro aquí, Bologan. Juega muy bien esta posición. Una partida que les recomiendo es Summit Bologan, se la voy a poner ahí abajito para que la puedan estudiar. Ahí se siguió B3 y después de caballo B6 el negro alcanzó una iniciativa bien interesante que ustedes la pueden analizar, en caso de alfil D2. Pero Korobov jugó dama C2 y ahora Caruana jugó caballo B6. Claro, ustedes aquí preguntarán por qué no se lleva al tiro la torre en B8. Es una jugada natural torre B8 y de hecho es la línea principal. Si ustedes buscan en la base de datos es la que más partidas tiene, ¿ya? Pero el tema es que a esa jugada el blanco puede seguir torre de 1, también alfil de 2 es interesante en esta posición, y aquí el blanco puede alcanzar una posición sólida jugando de manera correcta. Ya es una variante que tiene buena reputación para el blanco. Si quieren profundizarla, vean el primer tutorial, la primera parte de Gane con el Volga, porque ahí analizamos la partida de Johansen con Carlsen, en donde Carlsen demuestra muy bien cómo jugar acá. Aquí hay una maniobra típica, que es caballo G4, caballo 5, para que ese caballo vaya a instalarse a C4, ¿ya? Porque en C4 ejerce presión sobre B2 y unido a la presión que ejerce el alfil a la diagonal y la torre, es el tema, presionar el punto B2, ¿ya? Claro, aquí caballo G4, alfil D2 y caballo E5, se cambiaron caballos y esta es la partida que tendrían que ver en donde Carlsen juega muy bien, ¿ya? Bien, pero aquí siguió caballo F6, cambia el orden Caruana, pero va a tratar de llegar a algo similar. Siguió torre D1 Korobov porque se está amenazando el peón de D5, ¿cierto? Y ahora caballo FD7. Esa movida es porque, claro, el caballo negro de B6 va a ir a C4. Y la idea de caballo D7 es que ya este alfil empiece a intensificar la presión en la diagonal. Esto va a ser clave. El alfil es clave en el Volga, ¿ya? Y esta maniobra de caballo C4 y torre D8 también es clave. Se lo tienen que aprender bien, ¿ya? Alfil D2 para completar el desarrollo de las piezas, obviamente. Y ahora caballo C4. ¿Se dan cuenta? Ahora el blanco tiene la tranquilidad de jugar el alfil en E1 y todo va sobre ruedas para el blanco. Es muy importante comprender los órdenes. Si no pasamos la torre de 1 cuando venga esa jugada, si estamos obligados a jugar alfil E1, nuestra torre va a quedar encerrada en F1, ¿ya? Entonces, fíjense que los grandes maestros siempre cuidan eso, que la disposición de sus piezas
sea óptima, ¿ya? Entonces, bueno, ahora va la torre a la columna a presionar y en este momento empiezan las maniobras, ¿ya? Muy fina, dama C1, en la que juegan todos los grandes maestros de primera línea, dama C1. La idea es en algún momento jugar, poder expulsar el caballo, ¿sí? Jugando B3, etcétera. Pero hay que tener mucho cuidado que cuando la dama está en C2 aparecen los chistes tácticos en A3, los dobletes. Entonces son cosas que hay que ir viendo. Ahora caballo E5, de nuevo maniobra típica. Bueno, caballo por. Y ahora, ¿qué es lo que empieza a pensar el blanco? El blanco va a preparar gradualmente la expulsión del caballo de A5, de E5. Por eso va a jugar H3, F4 y E4 si el negro lo permite. H3, ahora Caruana juega alfil C8, una maniobra típica. La idea es pasar con el alfil en muchas variantes a la diagonal F5. A veces se provoca el avance 4 y luego el alfil vuelve para ir a aprovechar la debilidad de las casillas blancas, principalmente de la casilla D3, juega B3. Y ahora, en el Volga es muy importante entender que tenemos que abrir líneas, ¿ya? Ideal es para nosotros despejar las columnas C y B y tratar de crear una debilidad en el peón de B3. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros abramos líneas, nuestras piezas van a aumentar la actividad. Y aquí los alfiles negros que están mejor posicionados, porque tienen la posibilidad de dominar dos diagonales importantes, el alfil en cualquier momento de las negras vuelve a 6, es más activo que el alfil que está en G2. Eso siempre hay que recordarlo. Por eso hay que buscar la apertura. Y en este caso la jugada clave va a ser siempre C4 en el Volga. Acuérdense. C4. Entonces F4... expulsando al caballo, eso ya no lo puede evitar el negro, se vuelve el caballo de 7. Ahora, hay que entender que cuando el blanco tira los peones hacia arriba, también está concediendo debilidades en su posición. El rey empieza a quedar débil y esos elementos, si el negro los sabe conjugar bien, ponen en problema a las blancas también. Bueno, aquí por ejemplo sería malo capturar ese peón, porque simplemente el negro podría obtener una estructura de peones que le da más opciones, ¿ya? Una estructura de peones y junto con eso aumentar la actividad de sus piezas. Con la siguiente secuencia, simplemente torre por. Hay que tomar obviamente de caballo porque si no cae una pieza. Y ahora dama por A2. Y aquí, si se fijan ustedes, con los cambios, las negras empeoraron la posición de las piezas blancas. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo volvemos a restablecer la posición óptima de las piezas? Si caballo C3, el peón de C4 empieza a quedar bajo fuego y el peón de D2 ya está atacado. Por ejemplo, si aquí si siguiera una jugada como caballo D2, claro, cubriríamos el peón, pero las piezas pagarían un precio muy caro, que quedarían todas encerradas. Aquí podría seguir, por ejemplo, caballo C5. Y hay clara compensación, ustedes pueden parar el video y se van a dar cuenta, porque las piezas negras empiezan a adueñar del tablero completamente. Entonces, lo que surge aquí podría ser alfil C3, ¿ya? Devolver material para tratar de cambiar algunas piezas. Pero ahí simplemente el negro entra en dama por C4 y alfil por cambia damas. Y se llega a esta situación, que es bien interesante, que si uno no la conoce bien, uno podría pensar y decir, bueno, aquí la cosa está como para tabla ya, porque estamos iguales en peones, etcétera. Pero no, aquí hay mini factores que ustedes también lo pueden estudiar en partidas de grandes maestros, como son la estructura y como son el grado de actividad que tienen las piezas. Aquí lo primero que se está amenazando es caballo C5 y luego la torre entra por la columna A. La torre blanca no va a tener la misma actividad que la torre negra y eso ya es una ventaja fundamental. Si por ejemplo torre C7 tratando de activarse, simplemente no va caballo C5. Y se está entrando con torre A1 y si ustedes se dan cuenta, no se puede comer el peón de E7 obviamente, por torre A1, las piezas negras alcanzan rápidamente una actividad mayor y eso le va a dar ventaja. Ahora, en caso de rey F2, que parece de más sentido, simplemente caballo C5 nomás, con idea de torre A2. Aquí el negro está levemente mejor, ¿ya? Bien, bueno, por eso Korobov jugó dama E3, ¿ya? Caruana debilita el peón de B3, que siempre es bueno, peón por,
Y ahora, bueno, se está comiendo el peón de E7, dama de 8. Ya, aquí Korobov empieza a presionar la debilidad que pueda existir en esta casilla y empieza a trasladar sus piezas hacia las casillas del flanco dama. Juega caballo 4, caballo F6, alfil F2. Empieza a maniobrar lentamente. Caruana también hace lo suyo. Activa su alfil en la diagonal, trata de descolocar un poco las piezas, porque el peón de B3 es un objetivo que uno debe perseguir en el Volga, cuando ese peón queda débil. Entonces, torre C1 y ahora torre B4, ¿cierto? La idea es obviamente doblarse. Aquí quizás era mejor, para evitar la expansión de los peones en el flanco rey y que el alfil tenga que retroceder, etcétera, considerar H5. Yo creo que esa jugada es interesante. Y después seguir con la idea de doblarse en la columna B, etcétera. Porque ahora Korobov juega G4 y las piezas empiezan a tener que replegarse un poquito. A lo mejor Caruana esperaba que esto fuera así, para poder presionar el caballo de A4 y jugar torre B8. Puede ser. Pero aquí Korobov encuentra un recurso interesante para complicar el juego. ¿Se acuerdan del sacrificio calidad? Exacto. Torre C6. Claro, si nosotros nos cogemos la calidad, el peón va a capturar y ustedes se fijan que ese peón va a ser un peón pasado bastante molesto, que en cualquier momento está avanzando y los alfiles se activan. Entonces no es tan fácil comerse ese peón. Lo que hizo Caruana primero fue empezar a presionar el peón de B3. Bueno, el blanco lo defiende con torre D3 y ahora acepta el sacrificio. Come. Aquí una alternativa interesante también, pensando en algo, en un plan alternativo, podría haber sido H5, con idea de interrogar a esos peones, generar debilitamiento y en caso de que el blanco pase, ahora capturar, peón por, y luego llevar el caballo a C7 para tratar de bloquear ese peón pasado. Es interesante ese plan. Pero bueno, capturó inmediatamente alfil por, peón por y ahora dama C7. Aquí igual es interesante caballo E8 para bloquear con el caballo, tratar de llegar con ese caballo, porque como ocurrió en la partida, ese caballo quedó mal ubicado, le dio problema a Caruana. Fíjense, dama C7, alfil E1 ataca la torre se va y ahora caballo C3. Claro, esa jugada tiene un fundamento táctico. El peón de B3 queda en el aire, pero hay un tema táctico en la casilla D5 una vez que se expulsa el caballo. Entonces, lo más recomendable era comerse el peón, ¿sí? Porque si se comía el peón, habría seguido G5 expulsando al caballo, y ahora caballo E8, y a caballo D5, bueno, primero torre por D3, y en este caso habría que tomar de peón, obviamente. Si comemos de dama, no es bueno comer de dama porque simplemente la dama se va a D8, y luego hay tiempo para meter un E6, que sería bastante molesto ahí, porque se aliviaría la presión sobre E7 temporalmente. Por lo tanto hay que tomar de peón acá. Y aquí, bueno, lo que queda, dama D8 y a caballo por simplemente rey F8. La idea es que ahora el blanco tiene que jugar caballo D5 y caballo C7. Y tratar en esta posición de, como el negro tiene calidad de más, de compensar todo esto. Si ustedes paran el video y lo analizan, se van a dar cuenta que esto es mejor que lo que ocurre en la partida, porque en la partida Caruana juega torre A5 y ahora se mete en problemas porque le juegan G5 igual. El caballo aquí todavía parece que hay que llevarlo a E8 y a caballo D5 sacrificar la calidad de volver, que es lo que va quedando, porque si no es muy terrible ese peón, y torre por. Para los principiantes, obviamente decir que aquí no se puede comer el peón de C6 porque hay un doblete, ¿cierto? Y perderíamos la dama. Por lo tanto, pero Caruana aquí jugó caballo H5 y el caballo ahí quedó más mal ubicado y se metió en problemas serios, porque ahora Korobov jugó igual caballo D5, tuvo que sacrificar la calidad igual, y ahora alfil por. Caruana jugó E6. Hay que tratar de expulsar ese alfil que es muy fuerte ahí. Y simplemente alfil F3. Y ahora el caballo empieza a estar en el ojo
de las blancas. Caruana sigue teniendo calidad de más, jugó torre B5, simplificamos un par de piezas y ahora jugó E5 Caruana, a lo que Korobov tomó. Se produjeron simplificaciones aquí, cambió todo porque le conviene obviamente en este caso para tratar de hacer valer la fuerza de los peones pasados, el peón en este caso de B3 y el peón de C6, por eso que simplifica un par de piezas Korobov. Entonces juega dama D2 y ahora fíjense ustedes cómo esos peones van a empezar a correr. Dama 7, el negro tiene que buscar algo de actividad, pero las piezas blancas se defienden, alcanzan a defenderse sin problema. Rey G2, dama 7, obviamente hay que buscar contrajuego en las casillas negras. H4 para defender ese peón. Y ahora, bueno, Caruana tiene que buscar de alguna manera contrajuego. Pero fíjense cómo estos peones del flanco de dama empiezan rápidamente a terminar el juego. B4, dama D6, B5, obviamente la idea es tratar de crear amenazas en la casilla G3, por eso hace toda esa maniobra, torre 6, pero aquí simplemente Korobov elimina el caballo, que es la pieza que molesta, y ahora la situación se aclara. La partida termina rápidamente en pocas jugadas, ¿sí? Siguió torre por, porque ya no queda prácticamente nada, se cambiaron damas, pero el final con estos peones pasados lo ganó Korobov en 51 jugadas. Después del alfil por, dama por, se produce la transición y dama por. Entonces ahora el tema va a ser el peón débil de B3. Ese es el tema en esta posición. ¿Ya? Torre 3 para defender ese peón y dama A3. Obviamente se está amenazando torre A1. Por eso la idea es tener la casilla B4 para la dama. Torre A1, dama B4. Y ahora fíjense ustedes que después del cambio de las piezas, todo gira en torno a la presión sobre B3. Primero alfil B5 para cambiar una torre. ¿Ya? Cambiar una torre conviene aquí desde el punto de vista técnico porque va a ser más fácil ir a presionar sobre el peón. Y evitamos que el blanco tenga contrajuego basándose en la posibilidad de activar sus dos torres. ¿Ya? Torre E1, obviamente el otro evita el cambio de la torre, pero eso permite que las torres ingresen. Fíjense, si el blanco se queda quieto, las negras van a jugar torre B2 y van a, después de sacar el alfil, van a comerse ese peón, lo van a presionar eternamente. Por lo tanto, el blanco siempre que quiere buscar contrajuego aquí, pone el ojo en la ruptura E5. ¿Ya? Eso es lo que está preparando. Entonces juega E5, se apodera de la columna, y ahora fíjense que se está amenazando torre B2 y la doblada de torre. Por lo tanto, aquí está claro que el blanco va a tener que intentar algo muy rápido para poder encontrar contrajuego. Sacrifica un peón, juega F5. Yo creo que igual esa jugada es casi desesperada, porque ahora simplemente siguió torre A1, se simplificó una torre, el rey se esconde en H2, y ahora simplemente el negro acepta el peón. Lo acepta, peón por, yo me imagino que la idea del sacrificio fue crear debilidades, ¿cierto? Debilitar la estructura negra. Pero aquí tenemos el final en donde fíjense ustedes cómo se maniobra para que el peón de B3 sea el objetivo de ataque y se gana la partida con el candidato. ¿Cuál es el candidato en el Volga? Este peón, el peón de C5. Ese es el candidato a ganador, ¿ya? Entonces, torre F3, alfil D7 defendemos, alfil H3, pero ahora se gana un tiempecito muy importante para poner la torre en la casilla B2, ¿sí? Siempre que podamos empeorar la situación del rey y dejarlo cortado, es bueno en los finales de torre. Torre B2 y, bueno, si cambiáramos todo, se come el peón de B3 y luego se gana con el peón de C, acuérdense. Trata de mantener pieza, rey G7, no hay apuro. El rey va a E5 para presionar estos dos puntos y ganar la partida. Algo muy importante, si ustedes se dieron cuenta, al momento de cambiar las damas y que se redujo el material, cambió el ritmo de la partida. ¿Qué significa que cambia el ritmo de la partida? Que ahora el juego se vuelve más lento. Ya no hay ataques de mate, ni maniobras combinativas, sino que ahora se trata de presionar posicionalmente los puntos débiles e ir aumentando gradualmente la ventaja, hasta que el rival colapsa. Típico del estilo de Karpov, de Petrosian, todos esos jugadores. Entonces, alfil C4 para defender, torre D2, fíjense cómo de a poquito va empezando la presión sobre el peón de D5 ahora, que también va a ser débil. Torre 1, alfil B7, y rápidamente se cae la casita completamente.
Se cae la casita completamente porque en esa posición el rey ahora se puede meter por F6, por E5 y la ventaja es realmente muy grande porque más encima el rey está cortado. Ese final ustedes lo pueden ver, está completamente perdido. Y ahora, a diferencia de la otra partida del Eco, que se hizo alfil por dama por y dama por A2, ahora el negro juega la ruptura C4. ¿Se acuerdan que yo le dije que C4 es la ruptura típica para aumentar la actividad de nuestras piezas? Exacto. Jugaron caballo E2 atacando al alfil y aquí lo primero es debilitar ese peón. El peón de B3. Tomó y ahora ganando tiempo. Muy importante la ganancia de tiempo, acuérdense. ¿Cómo ganamos tiempo aquí? Para generar algunos cambios que empeoren la situación de las piezas blancas. Pueden parar el video y analizar. Exacto. Torre C8. Dama D1 ahora. Torre por C1. Dama por C1. Y fíjense, estos cambios son simplemente para lograr que las piezas que quedan en el tablero estén mejor coordinadas y desarrollen mayor actividad. Alfil por, torre por. Con esos cambios las piezas se descoordinaron completamente. Y en las posiciones con alfiles de distinto color se nota la diferencia de esta pieza contra esta pieza. Fíjense que esta pieza se va a mostrar mucho más pasiva en cómo se desarrolla el juego. Dama B4, ¿cierto? Amenazando torre A1, ganando la dama, por lo tanto las blancas bajan su torre. Rey G7. Una jugada para que el blanco tenga que mover, ¿sí? Una jugada de espera, pero que en el fondo le está diciendo al blanco, bueno, te toca jugar. Torre F1 y ahora dama por B3. Ese peón en cualquier momento se estaba cayendo, ¿cierto? Porque con la torre incluso lo pueden ir a terminar de ganar. Dama de 1 busca el cambio de dama. El negro cuando tiene ventaja no cambia dama, mantiene la posición activa de sus piezas. Dama F3 y fíjense cómo las piezas negras tienen mayor libertad de movimiento y pueden amenazar. Si el blanco se queda quieto, el negro va a ganar fácilmente invadiendo con sus piezas. Eso explica la reacción blanca. E5, torre B3, dama de 1 y ahora el negro simplemente cosecha la ventaja nomás. Tenía una ventaja posicional muy grande. D6 y ahora, claro, hay un lance, ¿cierto? Está amenazando alfil D5, pero obviamente Vasyukov evita eso con torre y se cae la casita. Torre por D6. Momento importante. Fíjense lo que ven ahora. Se producen simplificaciones, se cambia todo el material y llegamos a este finalcito. Torre por A2. En este finalcito, esta es la debilidad y este es el candidato. Y entender, como lo vimos en los ejemplos anteriores, que si el blanco quiere alcanzar contrajuego acá, va a tener que poner en ojo en F4 E5. Si no tiene la ruptura E5, no tiene nada. Así de simple. Entonces veamos. Rápidamente el blanco trata de jugar E5. Claro, el problema que tiene jugar un E5, como en este caso, es que este peón ya quedó débil ya. Inmediatamente. Y Grichuk va a empezar al tiro a presionarlo. Y se lo va a comer y va a quedar con ventaja. Fíjense lo que ocurre. Captura, captura. No se puede salvar ese peón. Por lo tanto, el blanco busca actividad. Pero las torres no están bien ubicadas, así que la actividad no va a llegar nunca, parece. Torre por. Ahora busca presionar. Pero simplemente torre F5. Se cambia una torre y el peón de B3 va a terminar cayendo. Ese es el problema. Cambiaron. Ya, bueno, y aquí hay que pensar como un gran maestro, ¿sí? Un gran maestro sabe que esos dos peones son más fuertes que un peón débil en B3. Perdón, ahí. Por lo tanto, no es buen negocio para él cambiar el peón de B3 por el de D6. Prefiere ir a defenderlo y luego comérselo igual. ¿Se fijan o no? Entonces, juega torre B6 primero. Jaque, esas son jugadas que ayudan al final, yo creo. A que el rey se mejore, pero en realidad el blanco no tiene mucho que hacer que digamos. H4, rey F6, centralizando. Rey E2, saca la torre. Torre H8 y ahora se come ese peón.
El blanco se puede comer el de H7, pero ahora el plan es clarito. Meter los dos peones rápidamente, y eso es lo que hace Grichuk. El juego termina muy rápido de la siguiente manera. Esos peones empiezan a correr, ¿cierto? Peones corriendo. Esto es muy importante en los finales, echar a correr los peones, ¿cierto? Claro, las blancas tienen basada su esperanza en el peón de H, pero fíjense cómo Grichuk termina con todas las esperanzas de manera muy instructiva. Miren, va a parar ese peón para que ese peón no tenga ni una opción. Las blancas sacan la torre para avanzar el peón. D3. Claro, Grichuk calculó tácticamente ya que estos peones van a llegar primero que el peón H. Por lo tanto, juega ahora tranquilamente el blanco H7, pero ahora Grichuk muestra las cartas. El peón está coronando. La única forma de pararlo es ir con el rey. Y ahora la jugada clave. Torre D8. Después de esa jugada ya está clarito que el peón está coronando antes, porque la única jugada para evitar es rey D1, ¿cierto? Y después de rey D1, ¿cuál es la jugada que baja el telón? Precisamente, C3. Esa jugada termina completamente con la vida de ese rey, porque ahora siguió torre allá y el golpe táctico ganador, C2. Única a comer y corona el peón ganando antes. ¿Se dan cuenta? Un bonito ejemplo también de manos de Grichuk. Este final es muy interesante, porque aquí y es técnicamente impresionante también, porque el negro tiene 4 peones, el blanco tiene 4, y a veces pensar que por el simple hecho de tener un alfil vamos a ganar cuesta creerlo. Pero lo que ocurre aquí es que la posición es abierta primero, ¿sí? Es abierta. En una posición abierta el alfil es más rápido, se va a poder mover con mayor rapidez, ¿sí? Y lo otro importante es que el rey negro se va a activar también y va a ir a presionar esta debilidad, el peón de D5. Las piezas se van a esclavizar en cierta forma y esto va a permitir el progreso. Entonces, lo primero que se hace en este caso, el blanco juega F4 porque quiere llevar el rey al centro, ¿sí? Y el negro empieza también a centralizar su rey, a tratar de encontrar una casilla ideal para el rey, ¿sí? Va buscando la casilla C5 de ser posible, ¿ya? El blanco ha logrado progresar. Su rey está impidiendo que pase. Pero fíjense cómo de a poquito el negro va haciendo que las piezas vayan quedando mal ubicadas. Que ojalá los peones queden en casillas del mismo color del alfil, o si no, que por último queden pasivas. Al jugar caballo acá, el alfil ya, el caballo ya queda esclavo, ¿sí? Técnicamente, eso es lo que se recomienda en estos casos, jugar contra el caballo. Entonces, alfil E3. Con esa jugada, el caballo ya no se puede mover, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Ahora, si el rey se mueve, el otro rey va ganando terreno. Esa es la forma de proceder. El blanco trata de jugar sus peones, obviamente, va a tratar de jugar sus peones. El negro también va a hacer movidas para que esos peones queden fijos y no puedan ganar tiempo. Eso es lo que hace el negro ahora. Juega F5, fija los peones en casillas de color negro para que el caballo tenga que estar preocupado del peón y le quita movilidad, ¿sí? Bueno, desde ese punto de vista, aquí tomó el blanco. Habría que ver si era interesante G5 para quitarle movilidad a los peones negros. Puede ser que sea mejor. Pero lo cierto es que el caballo igual va a tener que estar ahí, cubriéndolo. El peón de F4. Y ahora, bueno, el rey empieza a hacer tiempo. Rey B4. Y el negro empieza a buscar más debilitamiento en la posición. Provoca H3 y vuelve a la posición. Aquí todo se va produciendo por maniobra. Claro, el rey no puede permitir que el rey negro pase, ¿sí? Pero fíjense cómo se va quedando sin jugadas, producto de que el alfil puede atacar en los dos flancos. Esa es una ventaja que el caballo no tiene. Entonces ahora empieza a quedar en problemas y se empieza a notar el Suxon de a poquito. Este es el momento crítico de la partida. Si por ejemplo las blancas juegan H4, el negro incluso puede jugar H5 y frenar eso, y el rey se va a tener que mover igual. ¿Se fijan? Entonces empieza el rey a avanzar ahora y empieza de a poquito a notarse el Suxon. Amenaza a comerse el alfil, por lo tanto el alfil se retira. Claro, cambiar sería un final de peones perdedor, ¿cierto? Porque si nosotros cambiamos, como los peones ya están bloqueados y el rey entró en campo enemigo, se va a comer todos los peones. No hay tiempos para que el rey... entrando el rey, se gana la partida, ¿cierto? Entonces, rey B3, alfil A5.
caballo B2, y ahora de a poquito, nuevamente la idea es volver a esclavizar, ganar unos tiempos, y alfil E3. De a poco, esto hay que trabajar muy de a poco, pero el rey se va quedando sin jugadas, tarde o temprano se va quedando sin movimiento. H6, claro, y jugaron caballo 1. Obviamente, claro, si el rey se mantiene en B3 para no permitir que el negro tenga acceso a la casilla C4, simplemente sigue alfil D4. Y estamos en problemita nuevamente, porque si el rey se mueve, mi rey entra a C4. Y si el caballo se va para atrás, el rey entra a C5 y se va a comer el peón. Ese es el problema. Entonces empiezan a quedar en una parálisis. Ya empieza a experimentar la parálisis. Cae el primer peón, ¿cierto? Ahora se va el alfil. Y ahora que cayó ese peoncito, el peón de F es una preocupación constante y el rey puede ir a presionar el peón de D5. ¿Se fijan? El trabajo ya está hecho por parte de las negras. Y el juego termina así, miren. El rey se empieza, obviamente, a meter, pero llega un momento en el que empieza a venir el Sucson, porque el rey no puede impedir la entrada del otro rey y al mismo tiempo oponerse al avance del peón. Entonces, fíjense, de a poquito, claro, ahí si se come el peón, simplemente cambiamos y rey por un final de peones ganador, por lo tanto no se puede. Fíjense cómo las piezas han quedado esclavas. Bueno, aquí ya hay un Sucson que se nota claramente. El rey no puede ir a F3 porque cae el peón de D5, pero algo hay que mover, ¿sí? El blanco captura el peón porque en realidad ya no queda mucho. Y Pentalá nos da una clase de cómo jugar un final de peones de manera precisa. Imagínense. Alfil por, rey por. Captura el peón. Ahora el rey tiene que ir a contraatacar sobre el peón H. Y aquí se produce algo simpático, porque aquí se ha producido una carrera de peones. Pero Pentalá de seguro calculó de manera muy precisa que a pesar de que las blancas logran coronar su dama, quedan en una situación desafortunada, que es una excepción en los finales de peones, pero que el gran maestro, que tiene 2580, lo tenía todo calculado. Fíjense lo que pasa. Rey allá para que el peón empiece a correr. El blanco captura el peón. Y lo primero que hace el maestro es restringir el rey del otro. Porque aquí, si él hubiera empezado a avanzar de manera indiscriminada, el peón habría venido esta jugada. El peón habría avanzado, habrían avanzado los peones y se habría producido una situación en la que la partida se habría empatado. ¿Por qué se habría empatado? Porque habrían llegado los dos a coronar dama. Y esta posición ustedes pueden comprobar que es tablas. Pero el gran mérito del gran maestro está en la movida que viene ahora y que es una estrategia muy buena. Primero, evita que el rey logre su objetivo. O sea, combina el avance del peón con evitar que el otro logre su objetivo, de que pueda salir, y dificulta el avance de ese peón. Y por eso logra ganar la partida, porque ahora el blanco tiene que jugar rey ahí para poder avanzar. Y en este momento cambia la situación, porque fíjense lo que ocurre. El rey va a quedar en la casilla G7 cuando la dama corone. Y miren lo que pasa. Avanzan, empieza la carrera de los peones, el blanco debe estar feliz, debe estar diciendo, tengo tabla, salvado, llega allá. Y ahora viene el balde de agua fría en esta posición. Juegan las negras y ganan. ¿Cómo ganan esta posición? Aquí pueden parar el video. Exacto. Viene la siguiente movida. Jaque. Si el blanco juega rey G1, viene una jugada de libro, que está en todos los libros. Esta jugada se puede realizar gracias a que las piezas están pasivamente ubicadas y que la dama está muy mal ubicada en A1, que es la jugada que ustedes ya tienen que haberla visto. Espectacular. Rey B3. Esa jugada está con doble signo de exclamación en los libros de ajedrez. Porque ahora le toca mover al blanco. Pero el blanco no puede hacer nada contra la amenaza dama C2. Contra la amenaza dama F7. No puede hacer nada.
en mate. La dama podría salir a cualquier lado, por ejemplo acá, pero sigue este jaqueciño y mate. Si la dama sale y se mantiene en la diagonal, para parar ese mate, viene jaque y mate. No hay forma de evitarlo. Ahora, ustedes dirán, sí, pero el rey no tiene por qué ir a B1, po. Y tienen razón, po. No tiene por qué ir a B1. Pero si el rey va, por ejemplo, a 3, sigue un truquito muy bueno que se llama la escalada de jaque. ¿Por qué la escalada de jaque? Porque lo que quiere el negro es llegar a esta posición, a esta misma posición, pero estando la dama en E7 para poder dar un jaque en la casilla H4 y encerrar al rey. Entonces va a dar este jaque primero, en E6. El rey no puede hacer rey H5 porque seguiría dama G6 y mate en G4, ¿cierto? La única jugada que tiene es jugar rey G7, porque a dama H7, o sea, a rey H7, seguiría dama G6 mate, ¿cierto? Esta es la única, no hay otra. Entonces ahora viene el truquito. El mismo truquito de antes. Jaque. Si el rey juega a G8, rey B3, ganando, ¿cierto? Por lo tanto, lo que va quedando es hacer esto. No queda otra, ¿sí o no? Y ahora aparece la genialidad. Jaque. Ahí está la diferencia. El rey tiene que ir acá y mate. Instructivo final de parte del maestro Pentalá. Bien, amigos, con eso hemos terminado la segunda parte del Gambito Volga. Espero les haya gustado. Si se dan cuenta, es una línea en la que ustedes pueden confiar, sobre todo si les gusta el ataque, el juego dinámico. Tenerla en el repertorio, por lo menos a mí, me ha dado muchas satisfacciones. Si te gustó este video, sientes que te sirvió, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas próximos videos, a compartir y a escribir como lo hizo Josué González para que sigamos publicando nuevos trabajos. Hay muchos videos nuevos en el canal, aprovéchalos y nos vemos pronto. Chao. Suscríbete a este canal, comparte este video y sigue disfrutando de Chess